Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido a la 8ª sesión de este Seminario Permanente de Estudios Leopardianos. Hoy tenemos a una persona que ha trabajado en profundidad a Schopenhauer. Es máster en filosofía, está haciendo una tesis sobre lo trágico en Schopenhauer y en otros autores, entre los cuales Mainlander, del que ha hecho una edición también. Y bueno, es una persona que trabaja muchísimo en muchos ámbitos, no solamente el de la filosofía, sino también el de las revistas, el de la editorial, y ha hecho un importante trabajo periodístico, ha hecho muchas entrevistas, por ejemplo a Rafael Argullol, que es un personaje del que estuvimos hablando el año pasado por su proximidad con nuestro Leopardi, y bueno, esperamos que esta capacidad filosófica que tiene Carlos Javier, pues que también nos haga el regalo de este seminario, pues que más tarde salga un texto que podamos publicar en la Fonti Leopardiani, pues viendo esta comparación, que es una comparación ya clásica, la comparación entre Schopenhauer y Leopardi, que ya hiciera Francesco de Santis, creando pues un lugar por el que hay que pasar casi obligatoriamente, ¿no? Es una relación que de alguna manera todos los que se ocupan de Leopardi tienen en algún momento que considerar, y bueno, de la que nos vas a ilustrar tú ahora en la siguiente hora y media. Así que muchas gracias, Carlos Javier, adelante. Muchas gracias a ti, Cristina. Muchas gracias en primer lugar a los asistentes. Para mí es un gusto estar aquí. Tengo mucha cercanía, tanto intelectual como casi afectiva, se puede decir, con Leopardi, por muchas razones, pero sobre todo porque yo me dedico al estudio de Schopenhauer, y Leopardi, como ahora veremos, no leyó a Schopenhauer, o no se tiene noticia, al menos por él mismo, por el propio Leopardi, de que leyera a Schopenhauer, pero sí es una relación, si no es de ida y vuelta, sí es de ida, porque Schopenhauer sí lee a Leopardi y le cita en varios fragmentos de sus obras. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar ver, cómo ese nexo, que parece que es solo una relación de influencia de Leopardi sobre Schopenhauer, sin embargo, leyendo algunos textos de Leopardi, parece como si Leopardi hubiese leído y hubiese estudiado a Schopenhauer, porque hay textos que son prácticamente calcados, ahora lo veremos. Las diapositivas son, sobre todo, os confieso que es la primera vez que utilizo para impartir una charla o tener un encuentro de este estilo. La diapositiva espero que salga bien, sobre todo es de apoyo para que todos tengamos los textos delante y cuando yo esté leyendo pues podamos seguirlos con cierta facilidad. Entonces, en primer lugar, es verdad lo que ha dicho Cristina, que es una relación que se estudia mucho. Todo lo que se acerca a Leopardi, se acerca a Schopenhauer, irremediablemente se acaba acercando al otro autor. Y sin embargo, esto, aunque Cristina antes de empezar me ha dicho que me quiere dar algunos artículos de un amigo que ha escrito, que yo no los conocía, sobre Schopenhauer y Leopardi y su relación, yo particularmente no he encontrado demasiada bibliografía teniendo en cuenta la importancia que tiene este nexo. Y existe un textito que ya lo ha citado Cristina, que es de Francesco de Santis, que es de Schopenhauer y Leopardi. Lo podéis encontrar en internet, o sea, el autor ya no tiene derechos ni herederos, así que lo podéis coger de internet sin ningún tipo de problema, y vamos, pues lo leéis en una tarde. No está traducido, estoy ensayando una traducción que ya te pasaré para que me corrijas, pero vamos, se puede leer y es una especie de diálogo entre Schopenhauer y otro interlocutor, que en este caso sería por ejemplo Francisco de Santis. Y bueno, esta charla o esta parte del seminario en la que nos ocupamos de Schopenhauer y Leopardi la voy a estructurar sobre todo en dos ejes. Uno, el que está en el propio título de la ponencia, que es el sufrimiento. Es un sufrimiento que de alguna forma siempre lleva al pesimismo. Ya veremos que hay distinciones entre la posición que sostienen ambos autores,
pero es un sufrimiento que no causa cierta redención. En Schopenhauer sí, en Schopenhauer el sufrimiento va a causar, o va a desembocar, mejor dicho, en la redención. Como él dice en alemán, Erlösung. Es un término que luego extraerá o cogerá Mainländer en su filosofía de la redención, que, como ha dicho Cristina, hizo una edición hace un par de años, una edición en Sorki, y traducida por Manuel Pérez Cornejo, que es uno de mis maestros. Y Mainländer cogerá ese término de redención para aproximarnos a lo que él precisamente cree la redención, que será la muerte. En el caso de Leopardi no va a ser así. Siempre que habla del suicidio lo toma con puntillas, habla de que por naturaleza es lo totalmente contrario que nos dicta la naturaleza, pero claro, nos hemos dictado ciertos cánones a través de la razón, esa razón nos contamina y al final el suicidio acaba siendo lo más razonable dentro de esa racionalidad moderna. En fin, hace una especie de crítica que a la vez lo justifica. Bueno, en fin, veremos textos del Chivaldone si luego hay tiempo. Entonces, por un lado el sufrimiento, un sufrimiento que desemboca en un pesimismo casi irredento, tanto en Schopenhauer como en Leopardi. Y luego, por otra parte, que es el otro foco en el que voy a fijar mi ponencia, es la doble experiencia que cabe en el ser humano al enfrentarnos con el mundo. Luego lo veremos cuando Schopenhauer descubre lo que llama la consciencia mejor, que es lo que luego se convertirá en el sujeto puro del conocimiento, que es aquel que se abstrae de las condiciones empíricas del mundo, es decir, que se abstrae de las condiciones meramente causales y es capaz de ascender de alguna manera a otro mundo que aún nosotros habitando somos capaces de habitar otro mundo, y ese mundo es el de las ideas estéticas, las llama él. En Leopardi va a haber un movimiento, si no igual, que no es igual en absoluto, pero sí similar. Va a haber una especie de alejamiento, de intento de alejamiento de este mundo para buscar algo de pureza en lo que este mundo nos da. ¿Qué hay de pureza en este mundo que está lleno de sufrimiento, de dolor, de penalidades? ¿Qué hay de puro? ¿Qué hay de redención, si lo queremos decir así? ¿Qué hay en este mundo de redención? Teniendo en cuenta ese panorama tan oneroso. Entonces el deseo también va a ser otro de los puntos centrales de esta ponencia, que voy a empezar ya porque se me echa el tiempo encima. Simplemente por enclavar un poco contextualmente la metafísica de Schopenhauer, ya sabemos que Schopenhauer traza en el mundo de representación, que son estos dos tomos. El primer tomo lo publica, voy a pasar de diapositiva ya. El primer tomo del mundo de representación lo publica entre finales del 18 y principios del 19, 1819. Y el segundo tomo lo publica en 1844, que es, el primero lo deja tal y como está, no hace correcciones y dice que es producto de su juventud y que la juventud hay que dejarlo como lo que es, un momento de la vida, y publica pues el segundo tomo, que es sus apreciaciones más maduras. Entonces, como vemos, el lapso temporal que viven, aunque las circunstancias sociohistóricas son bastante distintas, además ya sabemos las circunstancias familiares de Leopardi, totalmente opresivas, en una familia católica, de mucha variable católica, que le oprimía allá por donde iba, no solo estando en casa, sino cuando iba fuera de ella, todo ese pozo de cristianismo puritano no le dejaba vivir. Él lo decía tal cual. Ahora vamos a leer un fragmento de una carta en su primer intento de fuga, una carta que su padre nunca recibirá, pero que sí guarda a su hermano Carlos. Es un momento tan precioso como complicado en la vida de Leopardi, porque es la apertura a un mundo que está ahí fuera, y Leopardi empieza a ver que hay una dentro y una fuera, y que ha estado cohibido constantemente por las fuerzas familiares, en este caso por ese catolicismo por ese, ¿qué hace cristianismo, no catolicismo? Que es sustancialmente distinto. Entonces vemos que viven periodos, lapsos de tiempo bastante similares. Leopardi muere antes, el producto de una enfermedad,
o de una de las múltiples enfermedades que tuvo durante toda su vida, estuvo aquejado durante toda su biografía por muchísimos malestares, no solo enfermedades, sino malestares anímicos, muchas veces producto de ese malestar también físico. Y como pongo ahí, yo en lo que he estudiado, tanto en italiano como en las traducciones al alemán, al español de Leopardi, yo nunca he encontrado una alusión a Schopenhauer. Nunca la he encontrado. Sin embargo, como pongo ahí, Schopenhauer no fue traducido hasta 1851, que es cuando publica su filosofía, lo que él llamaba su filosofía mundana, que son los 2 tomos de Paralipómena. Y, en fin, publica esos libros. Schopenhauer se hace internacionalmente conocido, no solo se conoce en Alemania, sino que se le tiene como un oráculo europeo, en el que la gente de muy diversa índole, pues cual fuera su índole, fueran artistas, fueran científicos, iban a pedir consejo al que llamaban el sabio de Frankfurt, el Buda de Frankfurt le llamaban, que fue uno de los introductores de toda la corriente oriental de pensamiento, fue Schopenhauer. Entonces, la primera edición del Mundo de Representaciones del 19, evidentemente Leopardi en ese momento, yo creo que todavía no se había metido con el alemán, yo creo, porque el alemán lo coge más tarde, no recuerdo el dato, pero creo que además es un idioma que no profundiza mucho con el alemán. Claro, es una cosa que... De hecho, hay una disputa acerca de... Y la idea es que no es una lengua que Leopardi profundice. Claro, que no la acaba de dominar, pero como que, pues de alguna manera más o menos autodidacta, se introdujo en el alemán y bueno, pues a ver si puedo leer más o menos, tengo el alemán aquí, el latino aquí y el italiano aquí, y a ver, bueno, pues como aprendía todo Leopardi, pues una mente privilegiada y tampoco le hacía falta mayor magisterio que su propia cabeza. Era, pues, ¿qué voy a decir yo de Leopardi? ¿Y qué vamos a decir de Leopardi? Entonces, lo que sí tenemos, por otro lado, es que Schopenhauer sí lee a Leopardi, y no por elucubración y no porque pensemos que pudiera ser así, sino porque él lo cita en sus obras. Y aquí pues he puesto algunos textos. Este es del segundo volumen, del capítulo 46 del Mundo de Interrepresentación, y cierra el capítulo que precisamente Schopenhauer llama de la futilidad y el sufrimiento de la vida, nada menos. Esa Leidenschaft que llama Schopenhauer, esa condición sufriente de la vida. Y dice: en nuestros días, y es 1844 cuando se publica el segundo tomo del Mundo de Interrepresentación, nadie ha tratado la futilidad y el sufrimiento de la vida tan profunda y exhaustivamente como Leopardi. Todo él está imbuido por esa cuestión, el escarnio y la miseria de esta existencia es el tema que presenta cada página de sus obras, pero lo hace con tal variedad de formas y versiones, con tanta riqueza de imágenes, que nunca suscita el hastío. Hay palabras que he remarcado en negrita porque me parecen importantes, sino que más bien resulta entretenido como emotivo. Yo no sé si Leopardi resulta... Bueno, sí resulta entretenido en algunos momentos, en algunos diálogos, desde luego de los estudiosos, resulta entretenido, es una lectura entretenida. Yo nunca pondría a Leopardi entretenido, pero en fin, sí es una lectura amena, se puede decir en algunos puntos de su obra. Es una de las críticas que se le ha hecho a Schopenhauer, o la lectura que ha hecho Schopenhauer, es que precisamente se ha centrado mucho en esta vertiente del sufrimiento, de que como si Leopardi solo hubiera tratado del sufrimiento, del escarnio de la vida, bueno, me he señalado a Hastío, que ahí Hastío no está utilizado en el sentido en el que yo lo estoy utilizando, pero desde luego también es cierto que al leer a Leopardi nadie se puede aburrir. En fin, si es a veces un poco asistemático, es muy difícil seguirle la pista, sobre todo los textos que yo he podido leer en italiano, algunas partes del Cibaldone, cuando no puntúa, cuando puntúa con guiones, es difícil, a veces es difícil, pero sí es verdad que nunca resulta aburrido. Esa es la primera alusión que tenemos a Schopenhauer en 1844. Y ahora voy a poner dos textos que se acaba de publicar ahora Les Frege, las conversaciones de Schopenhauer, que las ha publicado Cantidad, en traducción de Luis Fernando Moreno Claro. Es una muy buena selección de estas conversaciones. Y en una de ellas, un tal Ferdinand Robert von Holstein, que es compositor, amigo de Wagner, y de hecho es Wagner quien convierte a este von Holstein al Schopenhauerismo.
Es él quien le dice, oye, hay un Schopenhauer en Alemania, léelo, etcétera, etcétera. Y en ese momento está empezando a salir Alemania del hegelianismo, está empezando a haber luz más allá del desarrollo del espíritu y la verdad. Y necesitan más que una filosofía especulativa, con todo, estamos en 1855, la Revolución Trabajadora de 1848, hay un caldo de cultivo muy grande en Centro Europa, sobre todo, que necesita más que soluciones especulativas, necesita soluciones prácticas, una filosofía que le enseñe al ser humano a vivir, a enfrentarse con su vida cotidiana, a saber cómo tiene que actuar. Entonces, Schopenhauer en este sentido es una salida espectacular, porque cualquiera que coja Parelli y Paralipómena tiene ejemplos de todo tipo y, en fin, Schopenhauer era francamente reaccionario, era una persona muy conservadora políticamente, no quiso saber nada de las revoluciones trabajadoras, y cuando veía que venían los trabajadores a rebelarse por algo, que venía el ejército austrohúngaro por un lado, y, en fin, él se asustaba. Y lo primero que hacía era meterse a su casa, coger la pistola, metérsela debajo de la almohada y decir, yo de aquí no me muevo. Y que no entren, porque la voy a usar. Era un hipocondríaco absoluto, Schopenhauer. Pero en fin, al margen de esto, le dice este von Holstein, dice, ¿sabe usted que un mismo año, esto se lo decía Schopenhauer a este von Holstein, y le decía, ¿sabe usted que en un mismo año, es muy característico, perdón que corte otra vez, pero es que la afirmación que va a hacer aquí Schopenhauer es muy fuerte, se va a comparar nada menos que con Byron y nada menos que con Leopardi, y va a decir que los tres, bueno, lo voy a leer. ¿Sabe usted que en un mismo año los tres pesimistas más grandes de Europa estuvieron en Italia al mismo tiempo? Adam von Doss los ha contado. Adam von Doss era uno de los discípulos, de los que llamaba él los discípulos, los acólitos, vamos, no recuerdo cómo el nombre que se le daba, pero era uno de los discípulos más egregios de Schopenhauer. Los evangelistas. Los evangelistas, perdón, que no me sale la palabra. Muchas gracias, Luis. Adam von Doss los ha contado. Byron, Leopardi y yo. Sin embargo, no llegamos a conocernos. Con una pena que... En fin, Schopenhauer, cuando termina de escribir y presenta su tesis doctoral en 1813, entre el 13 y el 14, de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, cree que ha llegado el momento de tomarse un respiro. Entonces hace un viaje, uno de los primeros que hace a Italia, hará varios a Italia, y luego ya con el tiempo, él se quiso citar con Byron y llevaba de hecho una recomendación de Goethe, del propio Goethe, nada menos, porque su madre pues estaba en un salón en Weimar, en fin, conocéis la historia. Y Schopenhauer le dijo a su madre, Johanna, oye, mira a ver si a Goethe le puedes pedir una recomendación para que yo vaya a ver a Byron, me encuentro con él, hablamos de nuestras cosas pesimistas y demás. Al final ese encuentro no se pudo dar porque Byron estaba con no sé qué mujer detrás, bueno, la vida de Byron. Byron estaba enamorado de alguna, estaba enfermo por aquella época, bueno, en fin, Byron. Y Byron, Leopardi y yo. Y esto lo dice en 1855, 5 años antes de la muerte de Schopenhauer. O sea que él ya tiene constancia de que está dejando un pozo cultural en Europa. Y se compara nada menos con Byron y con Leopardi. Y este último texto, que también es de las que exprese, de las conversaciones, es de un abogado de Dresde, de Bernhard Miller, y lo titula Ein Besuch bei Schopenhauer, una visita a Schopenhauer, que me falta ahí, por cierto, el Besuch, la mayúscula. Dice, Schopenhauer nos dijo que la filosofía de Leopardi está emparentada con la suya no solo internamente, sino también externamente. ¿Esto qué quiere decir? Lo explica. Leopardi no solo fue conocido a los 20 años de su muerte. Si es verdad que creó un grupo a lo largo de su vida, Leopardi, etcétera, etcétera, pero de verdad empezó a ser conocido y leído después de su muerte. Igual que la filosofía de Schopenhauer, que solo pasados 40 años de su primera publicación, adquiere reconocimiento en amplios círculos. También Leopardi es, por lo demás, tal y como Schopenhauer lo expresó, tan pesimista como yo. Y ahí se queda, son las tres alusiones claras y patentes que tenemos de Schopenhauer a Leopardi. Hay otros textos del Nachlass, de los manuscritos no publicados, sí están publicados, pero no, de la obra no canónica de Schopenhauer, en los que sí cita a Leopardi, pero son referencias simplemente nominativas, es decir, está comentando un texto o lo que sea, punto, Leopardi, punto. Como pues,
estaría tomando anotaciones para en un futuro pues, formar otros textos. Aquí viene uno de los primeros momentos en los que me quería fijar. Ya empiezo con las cercanías epistemológicas, metafísicas, que hay entre los dos autores. La primera de ellas es, que luego compararé esto con ese encuentro con la consciencia mejor de Schopenhauer, la experiencia del primer amor. Es uno de los que, aparte del poema que tiene Leopardi, también hay un texto que escribe, es un texto del 17, Leopardi tiene 19 años y recuerda, se pone a recordar pues, una experiencia con una prima familiar, Gertrude Casi, que llega allí a la familia y él queda prendado por muchas razones y parece que se ha enamorado. Y él pues empieza a escudriñar ese sentimiento que haya podido tener al encontrarse con esta mujer, que parece que le pedía más todo el rato, era una sed, un deseo increíble, pero no sabía muy bien, como veremos ahora lo que él dice, porque es muy importante esa no o esa genericidad de deseo, es decir, esa no concreción del deseo. Había como una especie de deseo que no sabía ni de qué, no sé cómo, un deseo que no sabía muy bien de qué. Lo he puesto también en italiano para... Dice, al acostarme aquella noche, examiné los sentimientos de mi corazón, que eran en sustancia atolondrada inquietud, descontento, melancolía, cierta dulzura, mucho afecto y un deseo, no sabía ni sé de qué. O sea, ni en aquel momento cuando lo sentía, ni en este momento después cuando lo está escribiendo lo está rememorando. Y lo dice, como veis, tal cual en italiano. Como tampoco veía, entre lo que estaba a mi alcance, nada que pudiera contentarme. Es decir, por un lado, esto me parece muy importante, por lo menos en la comparación con Schopenhauer. Otra cosa es en el contexto de la filosofía o del pensamiento leopardiano, que puede parecer más una anécdota o más, pero el cara a compararlo con Schopenhauer es muy importante, porque está abriendo la puerta a un deseo aparte de innominado, porque hasta ese punto Leopardi no había conocido esa fuerza del deseo con la que se manifiesta hasta ese momento. Y por otra parte, que esa fuerza del deseo se refiere a un objeto, en este caso la mujer a la mujer a la que ama o presuntamente ama, pero por otro lado hay el deseo, sin más. Entonces está el objeto de deseo y está el deseo. Y ese deseo es lo que a Leopardi le preocupa. No le preocupa que sea ella, porque lo que comenta a lo largo de este texto, que está traducido al español en Errata Naturae, si no recuerdo mal, y en varios sitios más, se puede encontrar en italiano en internet muy fácilmente. Y lo que Leopardi está pergeñando ahí o presentando es que el objeto de su amor le da un poco igual. Le da igual en tanto que dice, bueno, me podría haber venido cualquier otra mujer, ya he estado por la calle, las sonrisas de las mujeres, noto que me quiero acercar a ellas, etcétera, etcétera, pero sin embargo, hasta ahora, hasta este momento, este deseo inenarrable, este deseo que no puedo contar de ninguna manera, se ha manifestado. Entonces, ¿qué hago con ese deseo? ¿Qué hago con ese deseo que es de todo y de nada a la vez? Que me hunde en el todo y en la nada. Y sigue, mi corazón está tiernamente entregado a su objeto, de forma única y exclusiva, solísimo, dice. Pues estos pensamientos han tornado mi mente y mi mirada sobremanera esquivas y comedidas para cualquier otro. Solo existe ese objeto, ahora, el objeto de su amor. Hasta el punto de que no puedo fijar la vista en ningún rostro. Igual da que sea feo, porque me causa mayor o menor tedio, eso es algo que no puedo ni discernir, o hermoso para cualquiera, ni en figuras o cosas semejantes. Y es que me parece que esa vista contamina la pureza de aquellos pensamientos, de aquella idea y de aquella imagen inspiradora y tan presente que guardo en mi mente. Entonces, por un lado, esto es muy importante, como digo, para la comparación con Schopenhauer, por un lado tenemos el objeto de deseo que está en el mundo, es decir, es un objeto empírico con el que yo me cruzo. Es una mujer con la que yo tengo un encuentro y de repente algo surge. Por un lado está eso, es decir, el objeto, y por otro lado está el recuerdo de, no solo el recuerdo, sino también, más importante, la vocación de ese recuerdo, la evocación. Me había saltado la E.
que también de alguna manera también es una vocación. Lo que se está abriendo aquí en Leopardi, porque se está abriendo la vocación nada menos que de filósofo. Yo creo que a lo mejor es muy arriesgado decir eso, pero en fin. Entonces, a Leopardi le molesta mucho esa idea carnal, esa idea corporizada, ese objeto, le molesta mucho que eso, o es tal y como yo lo veo, le molesta mucho que eso le sugiera algo tan puro como lo que él está recordando, como ese sentimiento. Es decir, es de alguna manera como si el sentimiento y el objeto en algún punto del camino se independizaran. Como si el sentimiento fuera algo mucho más, como pongo ahí, he puesto liviandad, es ese sentimiento como que nos hace livianos, nos hace más puros de alguna manera. Tiene mucho que ver con la tradición del Dolcestino. Sí, claro, sí, estuve leyendo en el libro de como el que salió en acantilado de eso, lo plantea como no recuerdo ahora el título, es un volumen bastante voluminoso que salió por ahí, no me acuerdo, luego creo que hay algún texto por aquí, pero sí, es verdad. Sí, que la idea de la amada, por ejemplo en el caso dice Leopardi que cuando ve a la amada, luego cuando sueña con la amada, luego durante todo el día intenta no verla, porque la idea claro, suscitada en el interior nunca va a ser lo suficientemente, o sea, la realidad nunca va a ser lo suficientemente perfecta. Es es fantástico. Además es una experiencia, Leopardi la pone en palabras, pero que nos ha sucedido a todos. Es decir, pues te topas con un sentimiento que luego, sin embargo, no tiene nada que ver con la realidad, o tiene que ver poco. Es una especie de amor platónico, en los términos en los que se utiliza en la actualidad. Y sigue Leopardi. Dice, no ha habido en el mundo un afecto más, bueno, lo dice él, más puro y más platónico que el mío, ni ninguno que haya eludido tanto cualquier asomo de bajeza, ni al que por su propia naturaleza, no por mi intervención, le entristezca ni horrorice tanto la menor sospecha de indignidad. Es decir, todo lo que esté mezclado con el cuerpo, de alguna manera, con los bajos instintos, podemos decir, todo eso a Leopardi en ese momento le molesta. No solo le molesta, sino que lo intenta apartar para poder clasificar y más tarde caracterizar este sentimiento del que está hablando. Lo digo por la infelicidad que genera. Genera infelicidad, ese contraste. Pues si cierta bruma de melancolía afectuosa, como la que yo experimenté en los últimos días, no es desagradable e incluso deleita sin casi turbarnos, esa es más o menos la definición de Leopardi de amor, luego lo define en otros lugares. Bien, aun sintiendo esa melancolía afectuosa, no puede predicarse lo mismo de la soledad, el deseo, la insatisfacción, la inquietud y la angustia que acompañan el momento más intenso de la pasión, que nos vuelven atribulados y desdichados. Es decir, está todo el rato en cada párrafo comparando ese sentimiento, esa pureza, esa ascensión, de alguna manera, a otro mundo. Y por otro lado, el cuerpo. No el cuerpo tal cual de la mujer, que no lo está estigmatizando en ningún sentido, sino porque es el objeto de su amor. Más sobre este asunto. Lo irrenunciable del sentimiento puro, es decir, cuando Leopardi choca con este sentimiento, se da cuenta de que no puede vivir sin él. De que ha descubierto algo, se ha abierto una caja cuyo contenido, aunque no sabe muy bien qué esconde, sí sabe que no puede desprenderse de ella. No quiere deshacerse de él. Y por otra parte, pues llama al amor doloroso placer, esa melancolía que veíamos antes, esa aguantable melancolía. Dice, ahora bien, aunque aquellos sentimientos me vayan abandonando, porque claro, él está describiendo la experiencia en el pasado del tiempo, aunque me vayan abandonando esos sentimientos, no disminuye el vacío de mi corazón, sino que más bien aumenta y sigo propenso a la melancolía, el silencio y la meditación y reacio a los placeres, pues todos me parecen mucho más bajos que los que he perdido. Aunque en nada he cambiado para el amor, a no ser para su objeto, como decía antes, el objeto es un poco indiferente, lo dice el propio Leopardi, sino lo importante es el qué, el contenido, el sentimiento. Aunque en nada haya cambiado para el amor, dice, puedo afirmar que de todas las impresiones más arriba descritas, la que más viva y firme guardo en mi mente es el tedio que me causa cualquier otra belleza humana. Entonces está
aquí vuelve otra vez, parece que vuelve otra vez, sin que exista esa belleza, sin que esa belleza me sugiera a mí la idea pura, por así decir, del amor. Yo no puedo, sin embargo, acceder a ello. No puedo acceder a ello. Ha sido esa belleza que está en la tierra, que está en el mundo, lo que a mí me ha permitido ascender a otro terreno. Pero lo que más dura, dice, es el descontento. Bueno, del texto anterior, lo más importante, sin duda, para mí, es en este contexto en el que lo estamos estudiando con Schopenhauer, es ese vacío. A mí me recuerda mucho a ese no sé qué que queda balbuciendo en el alma de San Juan. A mí me recuerda mucho es un vacío que no se puede llenar nada más que con lo que se ha llenado anteriormente, pero es que cuanto más pasa el tiempo, más vacío se genera. Porque quieres volver a sentirlo, es una sensación, es una necesidad de volver a querer sentir eso. Pero lo que más me dura es el descontento, pues me doy perfecta cuenta de que era inevitable. Aún así, diría que este descontento me asalta con agitación, como si tuviese origen en mi deseo de gozar más tiempo y con una voracidad ciega e insaciable. Ahora vamos a leer un texto de Schopenhauer que es más o menos de la misma época, y es que parecen palabras calcadas en el uno y el, esa voracidad ciega e insaciable. Esa es, por antonomasia, la definición en Schopenhauer del deseo. El deseo, si es algo, es voraz e insaciable. Pues durante el tiempo que duró el juego, porque estaban jugando a las cartas y demás, él quería estar con esta Gertrude, cuanto más deleite experimentaba, más me afligía y angustiaba, como si me aprendiera a gozar de aquel bien que pronto, muy pronto, iba a perder. Eso se iba a acabar. La pregunta que se hace aquí también Leopardi es cómo puedo mantener en el tiempo ese sentimiento. Porque parece que cuando se pierde el objeto del amor de vista, también es como si de alguna manera pues ese sentimiento se hiciera más tenue. Se hiciera más tenue. Entonces, a mí me parece un juego muy interesante porque a la vez que de alguna manera repudia el mundo, a lo mejor repudiar es una expresión demasiado fuerte, pero sí intenta alejarse del mundo, a la vez que hace eso, sin embargo lo necesita. Es una tensión a la que no puede renunciar Leopardi. Y por último, con esta experiencia del primer amor, dice, no acierto a ver cómo recuperaré el antiguo amor por el estudio. Él estaba ahí encerrado y pensaba que eso era todo lo que podía aspirar. Porque creo que una vez que pase esta enfermedad de la mente, enfermedad en tanto que obsesión, no puede olvidarse de ese sentimiento. Seguiré pensando siempre que hay algo más deleitoso que el estudio y que ese algo ya lo he experimentado. Y podría cerrar Leopardi con algo así como y volveré a experimentarlo, porque parece que eso lo que quiere, lo que desea todo el rato es que no se acabe esa sensación, ese sentimiento, pero sabe que ha descubierto un vacío, lo llamaba antes, con el que no puede ser llenado por cualquier cosa. Tiene que encontrar algo a la altura de lo que le ha puesto ahí. Más. Esto es otro de los puntos. Luego volvemos con esa experiencia del primer amor y retomo con la experiencia. Aquí voy a poner ya textos de Schopenhauer y de Leopardi. Hemos visto cómo Leopardi habla del deseo, que se crea ese vacío, que es muy difícil de llenar, que es ese tedio, esa noia de la que tanto escribe y sobre la que escribe Leopardi. Y el término alemán a utilizar Schopenhauer es aburrimiento, tal cual, en alemán, Langweile. Y el primer texto, si sale, del canto nocturno, es uno de los cantos, pues bueno, le está preguntando un pastor, bueno, todos lo conocéis, pero es un canto en el que un pastor pues empieza a interrogar a la luna sobre nuestra efímera existencia, qué pasa aquí, quién soy yo, qué va a ocurrir en este mundo que parece caduco, que todo se acaba, efímero absolutamente. Y le pregunta a ese pastor, a la luna, para mí es uno de los cantos más bellos de Leopardi, uno de los más afligidos también, y es de 1829-1830. Dime, oh luna, ¿qué vale a ese pastor su vida, vuestra vida a vosotras? ¿Dónde tiende mi vagar breve y tu curso inmortal? Esa comparación entre lo eterno y lo que parece que se acaba en todo momento. Esto efímero, esta es la relación
cualquier relación que tenemos en el mundo, en términos empíricos me refiero, o sea, cualquier relación no con personas, sino con un objeto, con cualquier cosa, todo se acaba, todo está destinado al fin. Dime, Luna, dice, si supieras hablar, perdón, en la película, en el Giovanni Favoloso es una de las, está con uno de sus amigos, no recuerdo con quién, se lo empiezan a recitar entre ellos, y estas son cosas de las que escribes tú. Sí, está con Giovanni en Florencia y... Sí, bueno, es un momento bastante bonito de la película. Si supieras hablar, Luna, preguntaría, dime por qué yaciendo cómodamente, ocioso, se aquieta el animal. A mí, cuando reposo, me ahoga el tedio. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el animal, que parece descansar en el campo plácidamente, yo últimamente no sé dónde he ido por el campo, no sé dónde he ido, que he visto animales, y es verdad, yo lo que me pregunto realmente es cómo pueden llenar tanto tiempo, llenarlo, simplemente llenarlo, teniendo en cuenta que lo único que hacen es comer, reproducirse, levantarse y acostarse. Evidentemente yo no tengo nuestro aparato intelectual, etcétera, etcétera, pero no estoy para nada viviendo la vida de los animales, que yo sin animales no puedo vivir en fin, para nada, en absoluto. Simplemente es lo que se está preguntando aquí Leopardi también es cómo tú puedes estar sin hacer nada, sin aburrirte, o al menos sin apariencia de aburrirte, y yo aquí me hundo en la miseria, literalmente. Me hundo en la noia, me hundo en un sentimiento de vacío que ahora veremos en la siguiente diapositiva, creo, si no recuerdo mal, que se parece mucho a la nada. Leopardi va a hablar de una nada que le ahoga, de una nada en la que está absolutamente rodeado y de la que no puede salir. El infinito. Sí, el infinito será la solución, yo creo, así lo he planteado en la ponencia. Yo creo que tanto el infinito, la sensación o la advocación a lo infinito y a lo indefinido va a ser el intento de salida de Leopardi de este mundo de tedio. Y este lo he puesto en italiano porque lo encontré en italiano y porque se entiende muy bien. Tampoco, no solo el hombre, no solamente el hombre, sino también el género humano fue y será infeliz necesariamente. Es un texto del Chivaldone, más o menos, bueno, 3-4 años de diferencia, pero no solo el género humano, sino todos los animales. Ya no es solo o sea, parece que como que vuelve a reflexionar en el canto nocturno de años más tarde, como si volviera a reflexionar sobre este asunto, porque aquí lo que dice años antes es que ni siquiera los animales se salvan. O sea, no los animales solamente, sino todo ser, toda esencia de algún modo. No el individuo, sino la especie, el género, los reinos, bueno, plural. Los sistemas, los mundos... Este es el famoso texto del Jardín Ospedale, y aquí Leopardi está haciendo como una especie de contracanto del mejor de los mundos posibles en Leibniz. Ah, pues mira... Pues quiero decir que tiene un contexto... Sí, este texto muy ordenado. Sí. Pues más schopenhaueriano no puede ser. Sí, pero que vale la pena... Vale la pena ver lo que dice después en ese texto y luego lo vemos al final, porque lo que dice en ese texto es que un mundo que fuese el peor de los mundos posibles, pues que tampoco se atreve a decir tanto. Es decir, que eso sería interesante leerlo también. He sido partidista. Todos somos hawaianos. Que todos los textos tienen un... Pero adelante. Bueno, infelicidad, vacío y necesidad de llenar ese tedio. Y este es un texto de Schopenhauer del primer volumen de 1819, es decir, antes de que Leopardi escribiera todo esto que hemos leído, parágrafo 57, que es también el que se corresponde en el primer volumen con este de la futilidad de la vida. Y es que hay oraciones que parecen calcadas de un autor a otro. Todo su ser, todo el ser de la naturaleza, se cifra en un querer y ambicionar comparables a una sed insaciable. Pero la base de todo querer es la menesterosidad, la carencia, o sea, el dolor al que está relegado originariamente y merced a su esencia. En cambio, si le faltan objetos del querer, cuando no queremos, tenemos que estar continuamente queriendo. Si no queremos, nos aburrimos. En el momento en que dejamos de querer, llega el tedio.
Y lo que trae el tedio es el imperio de la nada. Y contra eso, Schopenhauer va a decir que poco podemos hacer. Pues sí, salir al bar, jugar más cartas, etcétera, etcétera, y Schopenhauer será muy crítico con eso. En cambio, si le faltan objetos del querer, cuando una satisfacción excesiva le priva de ellos, entonces le invade un pavoroso vacío y un atroz aburrimiento. Eso es muy interesante que dice Schopenhauer, porque no solo si nos faltan los objetos del querer, sino si la satisfacción es excesiva, es decir, como si ya estuviésemos saturados de haber querido tanto como de haber sido satisfechos o haber sido satisfecho ese querer. Cuando somos satisfechos, de alguna manera, es como que el cuerpo, si me permitís la expresión, pide más. El cuerpo pide más, continuamente, una y otra vez, y nunca se cansa. Su propio ser y su misma existencia se convierten para él en una carga insoportable. Ese es el aburrimiento. Su vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, que de hecho constituyen en definitiva sus dos componentes. La muerte. Este es el destino final de tan penosa travesía. Aquí Schopenhauer no está hablando en absoluto, está haciendo una caracterización de cómo es la vida del ser humano, pero no está planteando todavía soluciones. Llegará más tarde. Aquí está planteando cómo él ve la vida, cómo piensa que es la vida del ser humano, y entre el parágrafo 60 y siguientes del Mundo de Interrepresentación en el primer volumen, lo que hace Schopenhauer es plantear soluciones. Las soluciones, pues como ya sabéis, serán el ascetismo, será sobre todo, lo explica mucho mejor en los dos escritos sobre ética, será Mitleiden, la compasión, el compadecerse con el otro. Y todo esto a través del dolor sentido en nosotros. Dice Schopenhauer que normalmente no podemos acceder al dolor del otro si no es sintiendo nosotros mismos el dolor. Solo algunas mentes privilegiadas, algunos espíritus preclaros, pues pueden llegar a sentir el dolor ajeno como propio. Pero como eso no sucede, dice él que hay una segunda navegación, lo dice en griego, deuterus plous, dice él. Y esa segunda navegación es sentir el dolor nosotros mismos. Es decir, si nosotros no sentimos el propio dolor, no vamos a conseguir nunca compadecernos del otro. En términos normales. Aquellos espíritus, como he dicho, pues más distinguidos, pues sí les basta con la contemplación del dolor ajeno para compadecernos. Y en fin, pues dice que después de tanto, ya conocéis la sabida... Pues, déjame el boli que tengo que apuntar una cosa. Ah, sí, claro. Después de todo esto, Schopenhauer lo que dice, pues esa famosa frase casi un dictum, se ha convertido ya de que la vida es un negocio que no cubre los gastos. Mucho gasto, pero aquí no llegamos a ninguna meta clara, no llegamos a ningún puerto que nos satisfaga de alguna manera, porque si lo que hace el deseo es precisamente trazarnos metas constantes. El deseo nunca para, el deseo nunca se sacia. El deseo es tan insaciable como irreverente, además es que ¿cómo decir? De alguna manera nos asalta en las circunstancias menos previsibles. Y desde estando aquí yo puedo estar pensando de repente en que tengo, no sé, pues el coche si me lo han robado, o deseos por satisfacer constantemente. Si he cerrado el coche, si tengo que hacer la comida, si esta tarde no sé qué, si tengo trabajo, si no tengo trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, es un no parar, si me permitís la expresión. Y la calma después de la tormenta, este es texto de Faltan las comidas finales de Leopardi, en 1829, y dice, es otro de los cantos: salir de penas es dicha entre nosotros, humana prole cara a los cielos, venturosa si respirar te dejan de algún dolor, es decir, gracias si nos privan de algún dolor, dichosa si de todo dolor muerte te sana. Es decir, aquí he puesto los dos textos porque claramente están haciendo alusión a un mismo hecho, que es una vida de múltiples y constantes querencias, y por otra parte el fin inevitable. Un fin inevitable que a la vez es consuelo, pero a la vez produce también dolor. Dolor porque precisamente cortocircuita cualquier posibilidad de satisfacción de ese deseo. En cuanto no podemos satisfacer un deseo, para Schopenhauer no sería tanto como en Heidegger con lo ajeno de nosotros la muerte, sino porque la muerte se caracteriza
porque no podemos volver a querer. Porque ni siquiera podemos querer no querer, que es el resultado de la ética schopenhaueriana. O sea, donde debería llegar el querer es a su autonegación. Pero con la muerte llega el cortocircuito de esa posible solución. ¿Al final? ¿O? Al final. Bueno, y además tengo aquí ha puesto Leopardi y comienza a entender desde su juventud que el mundo no es infinitud, sino más bien todo lo contrario. ¿Esto por qué lo pongo ahí? Porque precisamente es el saldo que arroja todo lo que hemos dicho hasta ahora en la diapositiva anterior. Es decir, tenemos deseos infinitos, querencias infinitas, un deseo que no acaba nunca, y sin embargo tenemos un mundo finito. De alguna manera, lo que está diciendo Schopenhauer es que cómo podemos satisfacer con cosas finitas, y también lo dirá Leopardi, cómo podemos satisfacer por cosas del mundo, con cosas que se acaban, con cosas fungibles casi se puede decir. ¿Cómo podemos satisfacer nuestro deseo en este mundo si nuestros deseos muchas veces son de cosas infinitas? Si además, no solo de cosas infinitas, sino que el deseo en sí mismo se puede definir como infinito. El deseo, si algo tiene, o si por algo se le puede caracterizar, es por su infinitud. El deseo carece de fin. De fin entendido como meta, como Zweck, que diría Schopenhauer en alemán, y como final, como ende, como acabamiento. Y el descubrimiento de la devoradora nada, que, en fin, sobre esto Leopardi pues tiene mucho que decir. Aquí es lo que decía el primer intento de fuga de Leopardi de su casa, y aquí pues he cogido una anotación del diario de Carlo, que era su hermano, y aquí Carlo pues dice: un año, en 1919, Giacomo, dominado extraordinariamente por el entusiasmo, el aburrimiento y la violenta avidez de ser libre y dueño de sí, creyéndose prisionero y abandonado, concibió la idea, aún siendo pena, de huir de casa calladamente. Es decir, eso es lo que antes he mencionado de Leopardi. De repente se da cuenta, y bueno, era algo que llevaba fraguando bastante tiempo, no es que de repente se quisiera escapar de casa, sino que la atmósfera opresiva en la que vivía, pues poco a poco va haciendo mella hasta ese intento de fuga tan funesto como no sé, le acaban pillando, evidentemente. Porque Leopardi podía ser muchas cosas, pero un hombre del mundo todavía no era. Entonces no sabía muy bien cómo manejarse con la gente, qué puertas tenía que tocar, qué otras puertas tenía que dejar de tocar, y en este caso, pues en fin, le pillaron. Entonces, ese adentro y ese afuera, esa ansia de libertad que siente Leopardi. Y aquí este es un fragmento de la carta que el padre nunca recibió y que se guardó Carlo, que se guardó su hermano. Y en este fragmento pues le dice lo siguiente a su padre. Leopardi a su padre. Esta se supone que era la carta de despedida. Odio la vil prudencia que nos ata y nos hiela y nos hace incapaces de toda gran acción. Leopardi siempre estuvo obsesionado a su hermana Paulina, ¿era? A su hermana Paulina siempre estaba diciendo que quería ser un gran hombre, que había que hacer grandes cosas, y en algún momento de su vida, probablemente en 1819, cuando intenta fugarse, año 1919, curiosamente, cuando se publica el primer tomo del Mundo Vital Representación, curiosidad, pero en fin, ahí es donde Leopardi se da cuenta del afuera y el adentro. Dice: odio la vil prudencia que nos ata y nos hiela y nos hace incapaces de toda gran acción, reduciéndonos al estado de animales que esperan tranquilamente la conservación de la propia vida sin otra preocupación. Otra vez los animales. Prefiero ser infeliz antes que inferior y sufrir antes que aburrirme. Estas son palabras a su padre, en un ambiente cristiano acérrimo. Sufrir antes que aburrirme. Hasta tal punto, el aburrimiento es padre para mí de mortales melancolías, me daña más que cualquier disgusto del cuerpo. Y tenemos que tener en cuenta que muchos disgustos del cuerpo tenía Leopardi por aquel momento, muchísimos. Pero dice que le daña mucho más y le llena de mortales melancolías esa cerrazón que hay en su casa, esa imposibilidad de llevar a cabo esas grandes obras, le duele mucho más que las penalidades corporales que ya sentía por aquella época, desde muy jovencito, producto precisamente de
muchas de las obligaciones que el padre le imponía a Leopardi, acogidas muchas veces voluntariamente también por el propio Leopardi. A Leopardi le gustaba estudiar, era evidente, pero no tuvo una vida de niño, no tuvo infancia, no lo que podemos catalogar como infancia sana, de relacionarse con otros niños, etcétera, etcétera, y cuando salía todos se mofaban de él, etcétera, etcétera, por la incipiente joroba, por las malformaciones, etcétera, etcétera. No era un niño normal. Bueno, no sé qué ha pasado ahí con la alineación. Y esto dice en el Civaedoni, que viene, este texto sería como si Leopardi, bueno, iba a decir como si Leopardi hubiera vuelto a casa, volvió, evidentemente, y tuvo que volver a casa, y es un texto de 1820, y dice: estaba aterrado al verme rodeado por la nada, yo mismo una nada, sentía como que me ahogaba, al pensar y sentir que todo es nada, sólida nada. Antes de haber experimentado la felicidad, o mejor dicho, una apariencia de felicidad viva y presente, podemos alimentarnos de esperanzas, estas esperanzas que son y van a ser tan importantes para Leopardi, para desentrañar, no solo desentrañar ese mundo empírico que nos ata con cadenas incólumes a este mundo, al mundo tal y como lo vemos. La salida va a ser precisamente la infinitud, la indefinidad y las esperanzas. Pero como hablaba con Cristina antes, justo estábamos hablando de temas personales, pero como decía, le recordaba a Cristina, decía, como decía Leopardi, el problema de que quien espera, desespera. Además él lo dice, luego, no sé si he apuntado el texto, es en este mismo texto, pero el problema de la esperanza es que deposita una promesa de cumplimiento en el futuro que, de no cumplirse, se vuelve otra vez aburrimiento, se vuelve sufrimiento, se vuelve tedio, se vuelve esa noia de la que habla Leopardi. Entonces las esperanzas, por mucho que sean preferibles al anquilosamiento del mundo, también encierran muchos temores, muchas posibles condenas. Podemos alimentarnos de esperanzas, digo, y si estas son fuertes y constantes, la suya es la verdadera época feliz del hombre. Este es otro de los asuntos que tratará Schopenhauer y que también tratará Leopardi. La felicidad nunca está en el presente. La felicidad siempre está en un pasado idealizado o está en un futuro que nosotros cargamos de esperanzas, precisamente. Esperanza, 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 y que al final no se cumple. Y normalmente el pasado no fue tan divino como lo pintamos y el futuro es tan esperanzador como queremos verlo. Entonces nos queda un presente con el que tenemos que trabajar y con el que tenemos que vernoslas a diario. Pero cuando hemos experimentado esa felicidad que he descrito y la hemos perdido, las esperanzas ya no bastan para satisfacernos. Y así se instaura la infelicidad del hombre. Esta es la condena de la esperanza. Este es el problema de guardar esperanzas para lo venidero. Y tiene mucho que ver también con aquel texto del primer amor, cuando pensaba que encontraría algo, pero al final no lo encuentra y no para de buscar y buscar y buscar. Y termina el texto: parece absurdo y sin embargo es la pura verdad, que puesto que todo lo real es una nada, todo lo real es una nada. Parece casi un existencialista francés del 20. La única realidad y la única sustancia del mundo consiste en las ilusiones. Esas ilusiones que tienen que ver con la esperanza. Pero claro, las ilusiones tienen ese doble filo que he estado contando ahora mismo. Las ilusiones nos hacen proyectarnos tanto como nos anquilosan otra vez en el presente. Porque no hay ilusión, no hay esperanza, sino vivida desde un presente. Y ese presente es con el que hay que bregar constantemente. Si notáis que voy un poco más ligero es porque... Pero podemos parar en cualquier momento. Y claro, aquí viene pues, otro de los asuntos que tanto obsesionan a Schopenhauer y a Leopardi. Leopardi va a estar... durante todo el Civaedoni hay textos y textos en los que está comparando el hombre moderno con el hombre clásico, la razón frente al sentimiento. Ahora vamos a ver algún texto. Y la razón es todo aquello que desprecia todas esas ilusiones de las que hablábamos antes. Es decir, la razón es la que de alguna forma, por mucho que pensemos que nuestro instrumento cognitivo, epistemológico, incluso metafísico más eminente, por mucho que pensemos eso, al final la razón lo único que hace es enmarañar las cosas,
enmaraña, 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 y lo único que hace es no dejarnos o no capacitarnos para actuar. No nos deja actuar porque estamos pensando en si pasará esto, si pasará aquello. Ahora vemos un texto. Otro texto del Gibaldone, y es claro, de Leopardi. La razón es enemiga de toda grandeza. La razón es enemiga de la naturaleza. La razón es pequeña. Aquí Leopardi está recordando todo el rato esa distinción que ahora mismo he mencionado entre el hombre moderno, el hombre que cree que está contaminado de esa razón, frente al hombre clásico, que casi parecería, o yo tal y como me lo tomo, me parece una caracterización bastante similar a la que hace Hannah Arendt con respecto al hombre homérico, cuando para Hannah Arendt, si el hombre griego tiene algún valor en la Grecia clásica, es precisamente por su valor agónico. Agónico en el sentido de que sale a la plaza pública a enfrentar su punto de vista con el de otros. Es decir, a Hannah Arendt le da mucha importancia a eso, a la palabra, a la acción común, siempre que sea puesta en el ahora. Entonces, Leopardi en este sentido yo creo que es bastante arendtiano, si me permitís el anacronismo, porque lo que está dando importancia es que la razón es aquello que nos impide actuar. La razón es aquello que cortocircuita todo el rato nuestros anhelos de actuar tal y como nos sale del alma, una expresión muy española. La razón para eso. Quiero decir que menos grande será un hombre o más dificultades tendrá para serlo, cuanto mayor sea el dominio que sobre él ejerza la razón, porque pocos pueden ser grandes sin estar dominados por las ilusiones. Aquí hay podríamos hacer, es que claro, se abren tantos frentes que es imposible. Yo estaría con cada texto 3 horas, pero ya, mejor para vosotros que no. Pero aquí también hay una clara alusión, se puede decir, a Kant, por ejemplo. Sí. Esas ilusiones en Kant serían todo lo contrario que el buen uso de la razón. Esas ilusiones son las que nos llevan a creer, pensar que podemos definir la libertad, que podemos llegar a conocer la esencia de Dios, etcétera, etcétera. Las ilusiones en Kant son ilusiones que nos crea la razón pura en su uso especulativo, sin ningún tipo de control, de crítica. Sin embargo, bueno, y por otro lado, pues, o con el mismo sentido, pero sí, por otro lado, pues la razón para Kant necesita de una crítica que precisamente eluda, no solo eluda, sino que no catapulte esas ilusiones. Es decir, la razón tiene que estar aferrada a los objetos posibles de conocimiento. No puede empezar a especular y a poder pensar que podemos conocer cualquier cosa. Y sin embargo aquí Leopardi pues parece, no sé si veladamente o si esto me estaría pensando, no lo sé, porque no sé hasta qué punto tendría Leopardi conocimiento de la filosofía kantiana, pero en fin, que esto es una... No lo tenía. Por eso, que es una especulación mía, pero que, como suelen decir los alemanes, he confundido lapsus linguae, alemanes con animales, que me perdonen mis amigos alemanes. Se podría hacer una comparación, bueno, se me ha ido el hilo, no sé qué iba a decir. Bueno, es igual, que parece que aquí Leopardi está haciendo todo lo contrario, es decir, como que la razón es aquello de lo que podríamos prescindir, y sin embargo las ilusiones son lo que nos hacen vivir. El mundo Perdón un momento. Sí. Pero ¿cómo dice la razón versus el sentimiento, pero versus en el término latín? Sí, contra, enfrentado. Sí, ¿por qué? No, era para entenderlo efectivamente. Sí. Parece que... Pero no. No. O sea, es en contra del sentimiento. O sea, Sí. con la razón no se llega al sentimiento, sino que lo elimina. Claro, eso. No lo elimina, sino que lo... Sí, que lo elimina prácticamente. Sí, hay una oclusión del sentimiento. El sentimiento es cerrado por la dinámica natural de la razón, que es escudriñar todo, continuamente. O sea, que el sentimiento es algo natural, mientras la razón es fruto de un pensamiento muy elaborado. Muy elaborado. Sí. Es otra de las cosas que va a hacer Schopenhauer también, contraponer el concepto a la intuición, lo que llama, que es otra de las... todo lo que tenga que ver con lo discursivo, es decir, con la razón, con el concepto, se opone al sentimiento. De hecho, en Schopenhauer sucede algo muy interesante en los primeros capítulos del segundo libro,
del mundo de interrepresentación, ahí donde habla de cómo podemos conocer la esencia del mundo y qué es la voluntad. Para Schopenhauer no va a haber otro dispositivo que no sea el sentimiento. Es decir, mediante la razón no podemos poner nunca en palabras aquello que la voluntad nos dice. Y si lo ponemos va a ser a costa de traicionarlo. Ahora saldrá un librito mío sobre la estética de Schopenhauer, y en la música precisamente lo que dice Schopenhauer es que nosotros podemos conocer sentimentalmente la cosa en sí, que en este caso es la voluntad, pero no podemos conocerla discursivamente, a través de la razón, a través del concepto. Y yo creo que pasa bastante de lo mismo en Leopardi. La razón es aquello, pues no voy a repetir más, como lo que usted ha dicho, es exactamente lo mismo. A ver, para Leopardi la razón, llevada al exceso, se convierte en barbarie. Sí. Tiene una perspectiva histórica de Leopardi en la cual, digamos que las civilizaciones tienen un momento en el que hay una chivitada inmensa, que él denomina, en la que de alguna manera la razón y la naturaleza se contralimitan la una a la otra. Y en ese momento la razón de por sí no es nociva, es necesaria en el humano. No, me estoy refiriendo a excesos. Claro, o sea, es la razón. al predominio puro de la razón. Exacto. Pero yo lo que creo es que frente a un combate, a un versus entre razón y sentimiento, yo creo que Leopardi siempre se decantaría más por el sentimiento, de cara a vivir una vida humanamente plena, por así decir. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la idea que efectivamente, por lo que hemos dicho, la idea es que él realmente ha vivido el sentimiento, pero el ambiente le ha obligado casi, o por motivos diferentes, le ha obligado casi a la razón, Un comentario, sí. Gracias Carlos. Justamente apoyando un poco lo que estamos comentando, la sesión anterior que tuvimos con Rafael Pinto comentaba cómo estos autores tuvieron la experiencia de vivir el deseo, como lo está analizando muy bien Carlos Javier, a unos niveles que, claro, precisamente dada la cultura en la que vivieron, el mismo Leopardi y esa represión tan fuerte a la que están haciendo referencia, hacían que ellos tuvieran la capacidad de experimentar el deseo a unos niveles, digamos, intelectuales mucho más altos, precisamente dado por la insatisfacción de no poder llevarlo a cabo. Entonces, claro, llegaron a analizarlo de una manera, como lo mismo no hacía referencia a Rafael, casi a los niveles a lo que llegó Freud, por ejemplo, que los llegó a analizar de una manera mucho más intelectual. Llegaron a experimentarlo a unos niveles mucho más profundos, por decirlo de alguna forma. Yo también hago referencia a eso en el texto que tengo de Leopardi, y justamente esa cita también la tengo puesta, porque para Leopardi las ilusiones eran el verdadero motor de la actividad humana. O sea, estaba muy en contra de que en los actos humanos predominara la razón. No es que no tuviera racionalidad, pero el predominio de la razón era lo que hacía que realmente se convirtieran en algo vacío. No había pensado en Freud, y yo creo que la comparación puede ser muy... Es que Rafael Pinto hizo un análisis muy interesante de cómo hay un enlace muy fuerte entre el Leopardi a través del deseo con Freud. Pero yo creo que más interesante que los enlaces son las diferencias. ¿Con Freud? Bueno, con Freud o en este caso en el que nos hallamos hoy con Schopenhauer. Yo creo que es evidente que tienen unas temáticas con referencia a la estética de lo sublime, etcétera, que aunan a Schopenhauer y a Leopardi. Además es el propio Schopenhauer en los textos que nos has leído el que también ayuda mucho a que se establezca esa afinidad de horizontes, ¿no?, entre Leopardi y Schopenhauer. Pero yo creo que hay una diferencia radical en el modo en el que luego se resuelve éticamente esa visión del mundo. Y eso es algo que me gustaría que legáramos, sí. Tiempo, pues nos vamos mal el tiempo. Bueno, tú puedes, Carlos Javier, sí. tú puedes. Mirar, bueno, aquí había hecho una pequeña recapitulación que tampoco tiene mayor importancia. Sí quería hacer hincapié, es que me quedo con lo de Freud pensando. Perdona, que no quería yo. No. Como todo lo que estás tocando
porque está tan de cerca. Es que me parece muy interesante, que es una cosa que pensaré. Por apoyarte. No, es que estoy pensando y ya sigo, lo prometo. Al comienzo de la introducción al psicoanálisis, cuando Freud está hablando de que para que se dé cultura de alguna manera, siempre han tenido los artistas, de cualquier vertiente, han tenido que sacrificar de alguna manera sus instintos. Y eso tiene mucho que ver con Leopardi. Y con la época. Sí, no, claro, también. Pero bueno, en fin, es algo que... una cosa que quería mencionar es un texto al que hago muchas veces alusión, me parece muy importante, de Lucrecio, está en el segundo punto. Bueno, cuanto más vital es un hombre, pues cuanto más siente su vida, más sufre, etc. Pero esto que pongo al final de Lucrecio, Amantes, es un texto de Rerum Natura que tiene al final, en la naturaleza de las cosas que tiene Lucrecio, en el que Lucrecio se refiere al encuentro entre dos amantes. Y creo que tiene mucho que ver también con Leopardi y esas ilusiones. Y ese texto de Lucrecio a lo que se refiere es a ese encuentro de los amantes, y cuando, pues después del momento amatorio, etcétera, etcétera, lo que sucede, lo que habla Lucrecio es que queda una herida oculta. Tal cual, lo dice así, tanto en el texto latino como en la traducción española. Queda una herida oculta. Ese no se sabe, ese deseo de no se sabe qué, que también hablaba Leopardi, ese deseo insaciable y voraz del que habla Schopenhauer, que es lo que iba a decir antes justo, parece que está inscrito en el zeitgeist del tiempo, en el espíritu de los tiempos del 19, parece que hay como después de haber llenado con Hegel, con Fichte, con Schelling es otra cosa me parece, pero sobre todo con Hegel y con Fichte, pero después de haber llenado el índice del ser, por llamarlo de alguna manera, después de haberlo llenado todo de ser, hay un desfondamiento de ese ser. Ese ser hay que volver a llenarlo de alguna manera, hay que volver a recapacitarlo para que actúe en el mundo. Y la manera de llenarlo es a través del descubrimiento de ese vacío que hay en el deseo, o que crea el deseo constantemente y que hay que llenarlo constantemente. Y a eso se refiere Lucrecio, y a eso se refiere Leopardi en el texto anterior, en el que hemos leído del primer amor, a ese vacío, esa herida oculta. Y bueno, he puesto un texto ahí de Pascal, que leyó mucho Leopardi, se sabía Leopardi sabía muchas cosas de memoria, pero entre ellas, a Pascal, uno de los pensamientos dice: nada es tan insoportable para el hombre como estar en pleno reposo, sin pasiones, sin quehaceres, sin distracciones, sin ocupaciones. Siente entonces su nada, su abandono, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. Este es un texto que llevaba grabado a fuego Leopardi, que yo creo que incluso lo menciona en algún punto del Chivaldone. Y bueno, lo he puesto ahí porque es una expresión que suelo utilizar bastante, yo creo que tanto ahora, y ya voy al asunto ético, tanto en Leopardi como en Schopenhauer lo que se da, y luego de manera mucho más centrada en Mainländer, que es el discípulo más radical de Schopenhauer, es esa enfermedad ontológica. Parece como si el ser de alguna forma estuviera dañado. Yo recuerdo siempre, cuando estoy hablando de estas cosas, la crisis quinta del Criticón, de Gracián. Ahí cuando empieza a hablar de que nos introducimos en un mundo de desdichas y que el presagio de males es el llanto del bebé, que pensamos introducirnos en un reino de felicidades cuando en realidad esto es un lodazal, etcétera, etcétera. Pero en fin, es el mundo del barroco, pero que parece que el mundo del barroco de repente se reinstaura o coge renovada importancia en este primer tercio del 19 y bueno, en todo el 19. En general diría que hasta, sigo pensando en Freud, que hasta incluso Freud, hasta luego otros autores como Albert Caraco, muy radicales. Y bueno, lo que pongo ahí en el penúltimo, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería comentar antes de la conciencia mejor de Schopenhauer, cuando ya esto es el último alto que hago en el camino hacia las consecuencias éticas, por así decirlo, o lo que se puede sacar de ético tanto de Schopenhauer como de Leopardi.
Schopenhauer viaja mucho en su infancia con sus padres, es una familia adinerada, se dedican a dar viajes, están publicados sus diarios de viaje en Trota, también por Luis Fernando Moreno Claros. Y en ese viaje descubre que se quiere dedicar, como él dice también en una de las conversaciones, se lo dice al poeta Wieland, y le dice que él se quiere dedicar a la filosofía, y no solo a la filosofía, sino a estudiar el mal en el mundo. Se ha dado cuenta, a través de los múltiples viajes que hace en su infancia, que allá por donde mire, por doquier, existe el mal. Pueden existir muchas otras cosas, también existe el bien, existe la bondad, etcétera, etcétera, pero si él dice que si pusiéramos en una balanza los bienes y los males que existen en el mundo, el fiel se inclinaría definitivamente hacia el mal. El mal es omnipresente y no se puede discutir. Pero en 1814, esto es un texto traducido por mí del Atlas, de los manuscritos, hay un texto en el que un joven Schopenhauer, joven, en 14 y 12, pues tenía 26 años, no es tan joven, pero en fin, está recordando experiencias pasadas. Y parece que ese mundo empírico, ese mundo que tanto le molesta, es incluso el yo, el fastidioso yo, que le llama el Leidingen Self, le llama Schopenhauer, ese yo que le está instando todo el rato a querer, quiere esto y quiere lo otro, y ahora ve allí y ahora viene aquí. De repente hay momentos en los que se para. Ese querer constante y tan dilatado en el tiempo que parece que nunca va a acabar, de repente, como digo, y además es que es de repente, porque es la expresión que utiliza en alemán es plötzlich, que es súbitamente, de repente. Hay momentos que esa conciencia del mundo empírico, rodeado de dolores, etcétera, etcétera, parece que ascendemos y dejamos ese mundo para ascender a otro. Es como si, teniendo un cuerpo, como si nos convirtieras como ángeles carentes de cuerpo o algo así, dice Schopenhauer. Ascendemos a otro terreno, al mundo estético, dirá él. ¿Y qué nos permite eso? Que tenemos una doble conciencia, como decía antes, tenemos una doble experiencia del mundo, una experiencia empírica, una experiencia mundana, por así decir, experiencial, y otra experiencia que es, él la llama la consciencia mejor, Besseres Bewusstsein, llama él. Y dice, hacia la luz, la virtud, el Espíritu Santo, no se refiere al Espíritu Santo cristiano, se refiere a un espíritu que sea santo, es decir, a un espíritu claro, puro, alejado del mundo. El Espíritu Santo, la mejor consciencia, hemos de tender todos, hacia ella hemos de tender. Tal es la concordancia, el tono fundamental de la creación. Para ello solo hay dos caminos. O se alza uno, es decir, para llegar a esa consciencia mejor solo hay dos caminos. Uno, o uno se alza desde adentro hasta la mejor voluntad, liberándonos de la abolición vital, apartando con gusto, dice, el mundo de nosotros, destruyendo con las propias fuerzas el engaño para sobreponernos al mismo y redimirnos cual héroes libres. A mí me parece una expresión preciosa. Freie Helden, dice, como héroes libres, es decir, como ese ser humano que decía yo antes de Hannah Arendt, que sale libremente a la palestra. Pues aquí nos deshacemos de esa voluntad que nos acompaña sin cesar, nos deshacemos con gusto y además libremente. Y dice que hay otra, que esta es la que solemos seguir, yo por lo menos es la que sigo, por muy schopenhaueriano que sea. Dice, o bien seguimos las tinieblas, el descomunal apremio de la abolición vital, sumiéndonos cada vez más en el vicio y el pecado. Bueno, o sea, no lo sigo así a rajatabla, pero entendéis. En la muerte y la futilidad, hasta que poco a poco el encono de la vida se vuelve contra sí mismo y cobremos conciencia de que según sea el camino elegido, así será el mundo que nosotros queremos. Esto es muy bonito. Hasta que por medio de los tormentos, la consternación y el horror, nazca dentro de nosotros un conocimiento mejor por mor del dolor. Es lo que decía antes, ese sujeto puro del conocimiento, o el desenlace final de la ética schopenhaueriana. Bien, por un lado, nos desentendemos voluntariamente de esa voluntad, para la redundancia, en cuyo caso estaríamos hablando de una asceta, incluso de un santo, en términos de Schopenhauer, o bien, por otro lado, nos fundimos en el fango del mundo, seguimos las relaciones que se dan en el mundo y viendo, contemplando el dolor que se da,
las insatisfacciones, las continuas querencias, etcétera, etcétera, al final, dice Schopenhauer, y está seguro de ello, nos daremos cuenta de que ese querer es capaz de volverse contra sí mismo. Es decir, se da cuenta que ha puesto un dispositivo en el mundo que es del todo horroroso. Sí. Esa idea de hundirse en el fango, sí, ¿lo podría relacionar con Byron, por ejemplo? Pues así lo podría relacionar, pero dices biográficamente. No, en el sentido de lanzarse al libertinaje, lo que tú has dicho. Claro, sí, no, por eso lo estoy diciendo, que yo creo que en ese sentido sí, yo no me atrevería tanto a las obras de Don Juan, evidentemente sí, pero yo creo que sí, que a lo mejor está aquí recordando, pues si no es a Byron, es a alguna otra persona que evidentemente se sumerge en ese fango. Bueno, es el concepto de embriagar posterior y no... Sí. embriagar la experiencia para llegar Sí. a una verdad poética más profunda, Sí. en el caso de Rimbaud. Sí, pues has dicho De Rimbaud. Ah, vale, sí. Aunque no por contemporaneidad, por tendencia, digamos, como camino poético en ese caso. Bueno, el caso es que solo podemos tener o libremente esa vía de acceso a la negación de la voluntad, o bien es la voluntad misma la que a base de palos, si me permitís la expresión, al final nos sumerge en la necesidad de tener que huir de esa voluntad. O lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, es lo que dice Schopenhauer. Esta es otra de los textos del Naglas. Dice: querer, gran palabra, de Grossesborn, dice en alemán, el fiel de la balanza del juicio final, puente de unión entre el cielo y el infierno. La razón no es la luz que brilla desde el cielo, sino una indicación que nosotros mismos colocamos. Es un texto muy llamativo y muy bonito de Schopenhauer, que hace también énfasis en todo lo que hemos estado hablando de la razón y el sentimiento. Y este último texto, también del Naglas, dice: al hombre, a fin de que alcance un sentimiento elevado y oriente sus pensamientos hacia lo eterno desde la temporalidad, esto también lo hemos tratado antes con Leopardi, desde lo eterno, hacia lo eterno desde la temporalidad, en una palabra, para que nazca dentro del mismo la mejor consciencia, el dolor, el sufrimiento y los fracasos le son tan imprescindibles como al barco ese pesado lastre sin el cual no cobra profundidad alguna, convirtiéndose así en un juguete de las olas y del viento incapaz de fijar su rumbo y que naufraga con suma facilidad. Ahora bien, ese naufragio, de este naufragio hablará más tarde Schopenhauer, y puede ser un doble naufragio, que también tiene que ver, por ejemplo, con el naufragio que habla Leopardi en El infinito, en el poema, en el canto del infinito, que allí Leopardi pues habla de que le es dulce naufragar en el infinito, y aquí Schopenhauer está hablando de un naufragio doble. Te puedes naufragar de manera que vayas a parar al lodazal de la vida, y que ese lodazal pues a través de ese naufragio te haga ver que la voluntad es aquello de lo que hay que huir, o bien es un naufragio que nosotros mismos provocamos. No significa la muerte en absoluto, puede ser una de las vías, aunque Schopenhauer también, aunque mucho más radicalmente, negará la utilidad del suicidio para acabar con la voluntad, porque el suicidio, si es algo para Schopenhauer, es precisamente la rendición a esa voluntad. Cuando uno se suicida es que quiere vivir mejor, quiere más, quiere querer más, en definitiva. Entonces, si uno se suicida, lo que hace, hay que tener en cuenta que el padre de Schopenhauer muere en condiciones bastante controvertidas, no se sabe muy bien si se suicidó, el caso es que acabó en el río que estaba debajo de su casa, etcétera, etcétera, y quiere salvar de alguna manera este posible suicidio de su padre, y por eso dirá que siempre que hay unas oscuras profundidades que no podemos nunca llegar a desentrañar, que son oscuras profundidades a las que también curiosamente se refiere Lucrecio. O sea, el suicidio es una forma de amor a la vida y por lo tanto estaría dentro de la lógica de la voluntad, ¿no? Eso es. Todo lo contrario que Mailander, por ejemplo, en su discípulo radical, que Mailander sostiene que la muerte, perdonad el tono casi solemne, la muerte es el único lenitivo contra la fuerza de la vida. La muerte es la única solución,
dirá él. Y bendice, oh hombre, cada hora que te acerca a la tumba, dice uno de sus poemas. Al final de uno de sus poemas, se llama Herbst, se llama Otoño, ese poema. Está traducido, lo tradujimos el pasado año en Gracia Valdés. Para el tiempo ya no, sí. Ya, bueno, la metafísica leopardiana, pues yo. Me he atrevido a llamarlo metafísico. Sí, no, lo dejamos porque me quedan por lo menos 4, 5 o 6 diapositivas, no sé cuántos. Si son 25, que si quieres que planteemos algo. Bueno, yo lo que veo es que por supuesto yo no conozco en profundidad a Schopenhauer, pero bueno, este desembocar al final en un no querer, el querer, ¿no? En esta, y esta idea de un otro mundo en esta temporalidad, pero trascendente de alguna manera, creo que eso no lo hay en Leopardi. Creo que Leopardi, a pesar de todo, como decía Francesco de Santis, te hace amar la vida, o sea, te hace amar las ilusiones, te hace apreciar las ilusiones en cuanto que ilusiones, porque eso es importante. La ilusión no queda ligada a la parte racional e intelectual del hombre, sino que queda ligada a la parte que Leopardi utiliza la palabra naturaleza, queda ligada a la parte instintual del hombre. Y por eso yo diría que Leopardi, si acaso, más bien preconiza a Nietzsche que calcar a Schopenhauer, en el sentido, que hay que intentar evitar por todos los medios aplanar la figura de Leopardi a través de la filosofía schopenhaueriana, en el sentido de que hay puntos en los que no se les puede de ninguna manera equiparar. Por ejemplo, el tema de la compasión es muy importante. Sí. Que tú has dicho en un momento dado, no puedes sentir compasión. Para Schopenhauer hay una capacidad en el hombre puro de sentir compasión simplemente porque contempla el dolor del otro. Pues en el Sibaldón de Leopardi argumenta exactamente lo contrario de esa tesis. Exactamente. La compasión, tú solamente puedes sentir la pasión del otro a través de tu propia pasión. Es decir, quedas totalmente anclado a tu deseo. Y por supuesto sí, es una forma de dar satisfacción al amor propio de alguna manera. Eso no significa que no exista la compasión ni la capacidad de sentir el dolor del otro, pero sientes el dolor del otro a través de tu dolor. No te puedes desgajar nunca de la instintualidad para contemplar como un ser puro el dolor del otro. Es decir, en eso veo yo la no posibilidad de acercar todos estos sistemas, ¿no? Yo soy muy breve, para terminar en hora, o casi. Por un lado, el asunto me parece muy interesante y he tenido la tentación de hacerlo, es un Nietzsche Leopardi, por todo lo que tiene que ver, aunque parezca a veces que no, de vitalista Leopardi, porque en Leopardi a veces, se puede decir así, se encuentran fuerzas de flaqueza. Es decir, todo lo que de malo tiene el mundo, yo creo que de alguna manera nos insta a... o sea, de alguna manera desactivaría Leopardi el mecanismo de Schopenhauer, porque para Leopardi yo creo que el querer podría salvarnos. Es decir, un querer bien entendido, un querer fundado en el sentimiento, fundado en una pasión razonada, por así llamarlo, yo creo que eso podría salvarnos, mientras que en Schopenhauer, como le dice cuando en el diálogo, en uno de los diálogos de Platón, Calícles le dice a Sócrates, bueno, yo es que lo que quiero es tener deseos humanos. Y Schopenhauer lo que le diría a Calícles, antes de que hablara Sócrates, pues Schopenhauer tiene mucho carácter y dejaría a Sócrates hablaría él antes y le diría, Sócrates, espera, yo lo que te digo es que nadie puede tener deseos humanos. Lo único que puedes tener son deseos infinitos. El problema de ser un hombre es que, siendo un hombre, tienes deseos infinitos. Si fueras un dios no pasaría nada, tienes todo el tiempo del mundo, eres un impotente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en Leopardi sí que el querer puede llegar a salvarnos, puede llegar a redimirnos de esta existencia. Y por lo que toca
Yo creo que sí existe, en eso discrepo un poco, existe un mecanismo parecido al de la consciencia mejor, o el elevamiento, o elevación, o como se quiera llamar, de la consciencia empírica. Yo creo que en Leopardi existe cuando habla de lo infinito y de lo indefinido. Yo creo que esa ascensión a lo infinito y esa apelación a lo infinito y a lo indefinido, yo creo que tiene mucho que ver con esa consciencia mejor, con ese sujeto puro del conocimiento. Yo creo que tiene mucho que ver, y ese dulce naufragio en el infinito, y yo creo que eso tiene mucho, hablarlo, discutirlo, estudiarlo, etcétera, pero yo creo que sí se podría. Pero no hay para Leopardi una contemplación desde el desinterés. No, claro, porque el desinterés es imposible. O sea, yo creo que lo que Leopardi busca es precisamente un imposible desinterés. O sea, que es lo que yo pienso, después de leer, estudiar a Leopardi, que lo que busca precisamente es un apaciguamiento o una distanciación que es imposible, porque al final estamos aquí, estamos en el mundo y hay que bregar con él, y ya está, no queda otra. ¿Sí? Entonces, por eso el querer nos podría salvar, ¿no? Pero tiene que ser un querer entendido leopardianamente. De hecho, Leopardi ama la forma de querer que tenían los antiguos y no desprecia lo trágico antiguo en ningún momento. Mientras que no sé Schopenhauer si en algún momento dice los trágicos no habían entendido bien. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que pasa es que los trágicos ponen en escena las cuitas que todos tenemos. Pero no llegan a los trágicos antiguos, llegan a esa comprensión de... Llegan a la comprensión, es que... una conciencia... sí, mejor. Yo creo que para Schopenhauer no, los antiguos sí queda cerrada esa parte de la realidad, todavía no llegaba. Pero no en tanto que poetas sí alcanzan esa... En tanto que personajes de sus obras no. Ajá. O sea, Lucrecia, por ejemplo, o yo que sé, cualquier personaje, me da igual. Como no hay, no me sale ninguno, creo que sí. Los personajes no llegarían, es decir, están inmersos en el mundo. Sin embargo, los poetas sí son capaces de abstraerse y contar al mundo las desgracias que a esos personajes les ocurren. De hecho, Schopenhauer da más importancia del teatro. Porque es eso, porque vas a ver lo que tú mismo vives todos los días y a partir de lo cual tú puedes transformar tu voluntad. Pero esos personajes no renuncian al mundo en ningún momento, claro sino que luchan hasta el final, tienen una concepción trágica de la vida. Por cierto, también has estudiado la relación Unamuno y Schopenhauer. Pues nada, el año que viene Nietzsche, Leopardi. Vale, ¿Alguien quiere preguntar? Sí, una pequeña premisa, puesto que la filosofía de la poesía se llama más desde Platón, toda acción de amistad entre las dos, divinidad y te agradezco mucho. Quería precisar una cosa, preguntar otra y tematizar una tercera, pero seré muy breve. Solo una premisa, una precisación. Cuando dijiste el cristianismo puritano, sí. Porque realmente se trata de creo yo, si no digo estupideces, un catolicismo antimoderno y antihistórico, que tiene la erudición como horizonte contra el empirismo científico, que es todo un tema muy importante, ¿no? Pero no es una cuestión de puritanos contra el eso no se trata de eso. He intentado rectificar la expresión porque que es muy diferente y es muy importante el Leopardi. Sí. Luego la pregunta es esta: si bien la traducción al italiano era del 51, has dicho tú, ¿cuándo fue la primera traducción al francés del mundo como voluntad de representación? Yo diría que... Simplemente para hipotizar se podría haber entrado por ahí. En los años 50. Igual. Leopardi estaba muerto. Perfecto. Y la cuestión final, que me parece que yo he notado como la fricción mayor, lo siento si si entro por ahí, es justamente, yo tengo un sobresalto cuando he visto metafísica, los puestos de comillas. Perfecto, ahí es el problema que creo que hay entre poesía y filosofía. La poesía no quiere sistematizar y Lo Zibaldone no es un libro sistemático, es un libro de reflexiones, evidentemente de tipo filosófico, también no solo, literario, filológico y muchas cosas, pero claro, no es un sistema filosófico. Y con lo cual no creo que Leopardi nos quiera salvar de alguna manera, con lo cual no hay una atención a la salvación de un... Y sobre todo no leo una metafísica.
en absoluto, porque el sensismo de Leopardi es realmente una base muy fuerte de su pensamiento, y sí que me ha gustado mucho cuando al comienzo has puesto la anotación del segundo volumen de Schopenhauer. Creo que Schopenhauer leyó muy bien a Leopardi cuando introduce el tema del cómico, que es muy importante. O sea, es algo que ha visto muy bien Leopardi, por esto Leopardi no nos quiere salvar, porque no tiene un pensamiento que tiene como finalidad. Se quiere salvar él. Ni siquiera, no. Bueno, en algún momento creo que no. Porque la poesía hay que creérsela como poesía, no como pensamiento sistemático. Y la verdad poética es una verdad abierta, es una verdad que no cierra nunca un discurso a través de una metafísica, una finalidad, un concepto preciso, está siempre abierto, tiembla y puede ser más o menos firme en el momento, pero creo que esa diferencia hay que respetarla. Muchísimas gracias por tu comentario. Yo creo que lo de salvar, yo creo que sí, se quería salvar, o querer salvar a alguien era a él, pero simplemente de todos los varapalos que él se daba continuamente. Cuando su poesía no era leída, cuando no ganaba un certamen, cuando intentaba que su círculo ya... O sea, era un continuo varapalo, sus deformaciones físicas, sus enfermedades, estuvo luchando toda su vida, y yo creo que... Es afirmarse. Sí, no, claro, pero en la afirmación va la propia salvación, yo creo. Por ahí yo creo que se puede tirar del hilo que se bueno, ya es una cerveza adelante. Pero, y lo de la metafísica era un simple nominalismo casi para acercar más a Schopenhauer y a Leopardi. O sea, evidentemente no hay una metafísica en Leopardi, pero era una manera de decir que Leopardi es, a mí por lo menos, además de poeta y literato, me parece un gran pensador. Y creo que nadie lo puede discutir. Otra cosa es que además todo lo que has mencionado del sistematismo son cosas con las que él está regando continuamente. Si esto es un sistema, si no es, pero si estoy escribiendo una cosa que no tiene nada que ver con hace 3 años, y etcétera, etcétera. Pero vamos, totalmente de acuerdo con lo que dice. Los Chivaldone sí quiere ser un sistema. Claro, es que ese es el problema. No llega. Bueno, no llega. Ese es el problema. No llega a lo mejor por la propia constitución de la realidad, que siempre está... es una fenomenología, es un sistema fenomenológico. Claro, es muy delicado extraer conclusiones. O sea, exactamente. Es muy delicado. De... Siempre encontrarás una contradicción interna. Pero esa contradicción no se debe tanto, se debe a la amplitud de la realidad, pero el filósofo, que es Leopardi, sí tiene un sistema, sí sigue un método, sí tiende al sistema. Otra cosa es que claro, que no es un sistema, qué sé yo, como el de Hegel o como el de... pero es por su propia concepción de la realidad el que le lleva a no convertir su Chivaldone en un sistema cerrado, sino que es un libro en el que se pueden seguir diferentes recorridos, en el que de alguna manera la contradicción forma parte de la realidad, no de la obra. No sé si me explico. Sí, comprendo. Entonces, la cuestión de la poesía y la filosofía como cosas incompatibles o como cosas que se contraponen, ese sería un tema muy interesante en el que profundizar. Para mí Leopardi es un filósofo con plenísimo derecho. Claro, otra cosa es que además sea uno de los más grandes poetas que ha dado la literatura, pero si Leopardi no es un filósofo, ¿quién lo es? Eso ya a estas alturas de la película, la crítica lo tiene clarísimo. No se puede, partiendo del hecho de que no es sistemático como los idealistas alemanes, por ejemplo, no se puede, porque tampoco, qué sé yo, tampoco Nietzsche es sistemático, vamos a ver. Ahí también cabe matizar, o sea, que no soy Nietzscheano, no soy Schopenhaueriano, pero yo creo que la sistematicidad de Nietzsche y Leopardi se parecen mucho. Exacto, es un tipo de sistematicidad que se parece, y además es una forma de hacer filosofía más cercana a la literatura, y más cercana a la capacidad mitopoética, y por lo tanto, en ese sentido, pues eso, como un filósofo como Kierkegaard, por ejemplo, que a veces hace filosofía, pues
escribiendo un manual del seductor. Claro, eso a los filósofos profesionales, pues a lo mejor en principio les puede molestar, pero a lo mejor es la forma de hacer filosofía en el siglo XXI, ¿no? Pues sí. Sí, no sé tú qué piensas. Sí, no, estaba pensando en Hegel y lo que hubiera hecho si hubiera ido a Kierkegaard. Bueno, en fin, Kierkegaard fue alumno pueda escucharle, pero no, en fin. Pero sí, hay una sistematicidad asistemática. Eso es. Algo así. Algo así iba a comentar yo también. Dice Leopardi, el mío, el Sibaldone, es el sistema del escepticismo razonable, sí, dice en sí. un determinado momento. Y iba a mencionarlo también, el escepticismo, que todo hay que dudarlo, y que ese es su sistema. Además lo dice así, yo creo. Mi sistema, si tengo uno, es la de la duda, estar dudando y quien dudando. duda sabe, y sabe lo más que se puede saber. Sí. Pues esa es una forma de ser sistemático como filósofo, pero al mismo tiempo estar abierto al fenómeno de la existencia y no querer nunca cerrarlo en tu propio sistema. O sea, es una actitud fenomenológica, abierto siempre a la experiencia, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, pues damos por cerrada la sesión.